Muy buenas noches, hermanos. Vamos al libro de Salmos. Estamos en el capítulo 23. ¿Sale? ¿Recuerdan? Estamos en estos meditando con calma estos tres capítulos 22, 23 y 24. En el capítulo 22 vimos a Jesús presentándose como el pastor que da su vida por las ovejas. Vimos en este capítulo 22 la cruz. Este capítulo 23 vemos a Jesucristo presentándose como el gran pastor que no solamente dio su vida por las ovejas y que las compró, sino que durante este tiempo que estamos aquí en la tierra nos capacita, nos santifica, nos cambia, nos guía, nos transforma. Vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas el proceso de santificación. La semana pasada vimos el versículo 1, donde escribía David: Jehová es mi pastor, y veíamos cómo es una declaración de orgullo, de impresión al saberse no solamente pastoreado, sino amado por el Creador, por el que diseñó, por el que en su mente estuvo y está todo esto. Y después veamos esta parte de nada me faltará. Esto que hacía referencia a estar completos, satisfechos, plenos en Él. Hoy vamos a estar en el versículo número 2, ¿sale? Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos porque hoy podemos nuevamente acercarnos a esta porción. Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos el día de hoy poder nuevamente maravillarnos por el amor que tienes para nosotros, la misericordia y el trabajo incansable que haces en nuestros corazones, por la gracia que has derramado, Señor, y cómo podemos estar seguros que siempre estás tú y que todo impedimento, toda carencia, Señor, está satisfecha en ti. Gracias porque eres bueno. Amén. Salmo 23, versículo 2. ¿Me puede ayudar alguien a leerlo, por favor? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La primera parte nos describe algo que hace este pastor de... Acuérdense, David era un pastor de ovejas de veras que se convirtió en rey. Durante los años de su juventud a eso fue a lo que se dedicó, entonces él sabía, y las referencias que está haciendo es conociendo el contexto. Ahora, él entendía que cuando hablamos de lugares de delicados pastos, para que las ovejas puedan descansar, mencionan los que saben y conocen muy bien la profesión, que se necesitan tres cosas, o sea, tres cosas necesitan ser satisfechas para que una oveja se pueda echar a descansar. Porque no es nomás llevarla a un lugar donde se vea bonito, una postal bonita y que pues acuéstate, sino hay tres cosas que los pastores de ovejas mencionan que son necesarias para que este versículo se cumpla. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Las ovejas deben de estar libres de temor, porque cuando una oveja está como viendo si no hay un depredador, todo el tiempo volteando para un lado hay sonidos y cosas así, nunca va a poder descansar en estos lugares de delicados pastos. Número 2, las ovejas necesitan tener o estar libres de conflicto, iba a decir social, pero mejor no es la mejor palabra, es borrego, no sé, bueno, entre las ovejas, ¿no? Necesita no haber ese conflicto. Cuando hay conflictos entre las ovejas dominantes y las demás, nunca pueden acostarse a descansar. Ahorita vamos a ver esto. Y la siguiente condición necesaria, bueno, son tres. Las siguientes deben estar libres de parásitos, enfermedades. Y la cuarta es que necesitan estar libres de hambre, es decir, necesitan estar alimentadas. Me gustaría que pudiéramos considerar estas cuatro cosas a la luz de algunos versículos y vamos a ver a qué se refiere. Dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Uno cuando lee esto pensaría que inicialmente radica en la habilidad del pastor de guiar a las ovejas a delicados pastos, lo cual es cierto, aunque existen dos tipos de pastoreo, uno que se da en lugares desérticos o con menos cantidad de agua, en donde los pastos no son tan comunes, como era el caso de Israel,
que el pastor necesita andar buscando, llevando a las ovejas a diferentes pastos. Y el otro es en lugares donde hay pues cantidad de pastos. Pero aún así, en los lugares donde existe pasto, los pastores necesitan enfocarse y trabajar para que estos pastos florezcan. Ahorita vamos a ver también esto más adelante. Pero llegando a la primera situación que les decía, que las ovejas necesitan estar libres de temor. Estaba leyendo cuando estaba estudiando esta cosa, un pastor de ovejas que describía un caso que vinieron a visitarlos unos familiares. Él tenía rebaños en Europa. El chiste es que este pastor, bueno, no simplemente era un pastor, era una persona, un empresario que se dedicaba a las ovejas, ¿no? Pero lo hacía de una manera un tanto más como tradicional. Entonces dice que lo llegaron a visitar unos amigos y estos amigos traían un pequinés, chiquito, muy tierno, esponjoso, y que cuando se bajaron del carro, se bajó el pequinés y un rebaño de cerca de 500 ovejas salió disparado como si hubieran visto al mismo diablo, porque ellos no diferenciaban entre tamaños, o sea, ellos vieron algo diferente a lo que esperaban y se echaron a correr, ¿no? Entonces, viendo esto es algo que, y interesantemente es lo mismo en el ser humano. Un ser humano, a pesar de tener las promesas de Dios, de conocer a Dios, es difícil a veces simplemente descansar mientras estos temores o esta percepción de temor esté ahí constante, ¿no? Algo de lo que mencionaba este pastor que cuando están estos rebaños y cuando ellos están sintiendo que hay una amenaza, que hay un lobo, que hay un perro, que hay un jaguar, un puma o un oso, la forma de tranquilizarlos es que el pastor esté en medio de ellos. Entonces, el pastor, cuando la oveja está como descontrolada, asustada y no puede descansar, necesita estar en medio de ellos. Y esto se vuelve muy relevante para nosotros porque algo de lo que Jesucristo prometió para nosotros es: yo estoy con vosotros. Jesucristo no habló de la ausencia del peligro, de la ausencia del conflicto, de la ausencia de la carencia, sino de la presencia de Él en medio de nosotros. Y Jesucristo puede hacernos descansar siempre y cuando nuestros ojos vuelvan a Él. Mientras nuestros ojos estén en eso que percibimos como un riesgo, como un peligro, no vamos a poder descansar. No importa qué tan altos estén los pastos. No importa qué tan buena palabra Dios nos haya acercado. No sé si te ha pasado esto. Momentos en los que dices, bueno, tengo un buen tiempo con Dios, mi situación a lo mejor familiar está bien, a lo mejor lo económico está bien, pero hay algo que no importando que todo lo demás esté bien, te sigue quitando la paz. Y mientras tus ojos estén ahí y no levantes la mirada y veas y entiendas esta realidad, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, no vas a poder descansar. El descanso del creyente está relacionado con la presencia de Dios, no con la ausencia del conflicto. Ese es el significado del gozo. ¿Se acuerdan? El gozo no es simplemente o no depende de las circunstancias. El gozo está relacionado, como veíamos en física o en matemáticas, directamente proporcional a la presencia de Dios, no a la ausencia de problemas. Porque podemos ver en la Escritura eventos en las que había problemas, en las que había conflictos, en las que había persecución, pero ellos se pudieron gozar. ¿Recuerdas a Pablo en medio de la cárcel? ¿O a Pedro? Y uno podría decir, ¿cómo puedes estar contento? ¿O cómo simplemente puedes echarte a dormir en esa circunstancia? Pero la presencia de Dios en medio de ellos los hacía descansar. Y esa es una de las primeras cosas que un rebaño necesita y como creyentes necesitamos. Ahora, si eres padre, si tienes a alguien a tu responsabilidad, esposo o esposa, tienes hijos, ve esto porque esto es algo interesante. O sea, yo pensaba hace ratito en eso, lo empecé a pensar hacia mis hijos, hacia mi esposa. O sea, por ejemplo, en la noche cuando sueñan feo, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los niños cuando sueñan feo? Que el papá se esté. O sea, que te vayas o que ellos se vengan a tu cama o tú te vayas a acostar con ellos, cambia todo. Y eso es lo que cambia todo. Y como creyentes, también
podríamos pensar en esa aplicación y decir, bueno, obviamente no es que la confianza de nuestra familia esté en nosotros, pero que nuestra familia entienda que Dios está en medio de nosotros y que eso puede darnos paz como familia. La siguiente cosa que les mencionaba que una oveja necesita, según en palabras de los expertos, es estar libres del conflicto con otras ovejas. Leía acerca de este asunto, es que generalmente existen de una a 3 ovejas dominantes en un rebaño. Ahora, desafortunadamente lo que estas ovejas hacen es impedir que las ovejas de menor rango accedan a los pastos más ricos, porque esos son para ellos. Entonces empiezan a limitar la cantidad de que las ovejas empiezan a comer. No los dejan comer, porque hay cierta comida que nada más es para ellos. Aunque ahí está el pastor, entre eso ahí están empujando y todo eso. Número 1. Número 2, no los dejan descansar, los corren de lugares. Entonces, lo que producen es mala alimentación, o sea, que no puedan descansar ni sentarse en ciertos lugares. Y este estrés y este conflicto produce, dicen los pastores, que algunas ovejas, mientras otras están echadas, rumeando, porque este es el asunto, cuando una oveja come rápido y se echa para rumear, es cuando crece. Y mientras las demás están como rumeando, hay algunas que están paradas porque las dominantes no les permiten echarse. Y desafortunadamente estas son las que no crecen y que pueden estar expuestas a peligros, enfermedades o incluso hasta la muerte. ¿Qué es lo que sucedió cuando encontramos en el equipo de los discípulos a 2 discípulos importantes, amados por el Señor, pero que pusieron sus ojos en la posición? ¿Quién de nosotros va a ser el mayor? Y empezaron con esta situación de buscar una posición preferencial, una cercanía más a Jesús, un puesto, una silla. Cuando nosotros estábamos estudiando Marcos, hablábamos de que esta competencia, esta tensión entre el cuerpo de creyentes produce división. Y la división produce falta de crecimiento. Estaba meditando en esto hace muchos años. Yo estaba, la verdad, estaba en la adolescencia, pasando a la juventud. Y en una de las iglesias en las que, mi papá era pastor, sufrió una división. Y yo recuerdo muy bien todos esos meses de esa tensión que se sentía, personas descontentas. Y cómo, recuerdo este asunto, ¿no? Cómo estos hermanos le decían, es que no escuches al pastor. Mira, yo te voy a dar un estudio. Y este asunto de, no te alimentes, vamos a otro lugar, o aquí no debes de estar. Y ese empujón entre yo soy mejor, y es exactamente lo que produce. Ahora, me gustaría que pudiéramos considerar Ezequiel. Hay una porción aquí interesante. Ezequiel 34, 16. 14 dice, en buenos pasos, 34, 14, en buenos pastos les apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Bueno, para que entiendas el concepto, vamos desde un poquito antes para que veas el contexto. Porque así ha dicho Jehová desde el versículo 11, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras que traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré. Y bueno, aquí tiene que ver con lo que estamos leyendo. Y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver el redil de la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. ¿Más qué? A la engordada, a la fuerte, destruiré, las apacentaré con justicia. Yo no diría, ¿por qué echarías a perder a la que está gorda, a la que está saludable? Bueno, es que está describiendo este asunto. No es que Dios no quiere que engordemos y que seamos saludables y todo eso. Bueno, manténganse en forma, pero no está refiriendo que no crezcamos o no maduremos, sino está hablando de esta condición, de estas ovejas que son las más grandes, que se vuelven las dominantes y que de alguna forma quieren usurpar el papel del pastor.
y desafortunadamente en ese proceso afectan a las demás ovejas. Entonces, regresando a lo que Jesucristo hablaba con sus discípulos, el problema de querer una posición no es el querer la posición, es la forma en la que lo hacemos, a la forma del mundo. Porque Jesucristo decía, y lo podemos llevar también al libro de Timoteo, el que busque, ¿cómo dice? El que anhele obispado, buena obra desea. Es decir, el que anhele estar en esta posición de sobre los demás, es bueno, está bien. El asunto es, y regresando a lo que Jesús les decía, es que el que quiera ser mayor entre ustedes no es ponerse por encima, no es causar conflicto, no es buscar los mejores pastos, no es los mejores lugares, es servir más. Y el problema en los rebaños es que desafortunadamente las dominantes dominan, no guían, sino dominan. Hermanos, necesitamos pensar esto porque esto es desafortunadamente lo que le ha hecho mucho daño a muchas congregaciones. Cuando personas piensan que ellos son los intercesores entre Dios y los hombres, que ellos tienen cierta como preferencia de Dios hacia ellos y ellos están por encima de las personas. Ahora piensa en tu familia, piensa en el lugar donde te desenvuelves. Una familia, un grupo de creyentes en un núcleo familiar, será difícil que crezcan mientras nosotros seamos parte o produzcamos conflicto, o nos pongamos en el lugar de Dios, o no les permitamos alimentarse. No van a poder descansar, crecer y madurar. Siguiente cosa que veíamos aquí, o que les mencionaba, es la presencia de parásitos o plagas. Mencionaban que había 4, la moscardona, estas como moscas de nariz, las de ojos, y unas como pulgas o garrapatas. No sé si les ha pasado que, ahorita ya en esta época, que van al jardín y hay unos mosquitos volando cerca de los ojos, ¿no? Y qué molesto es que a fuerza se quieren meter al ojo, ¿no? Cuando salimos al jardín entre la semana, no sé por qué, al único que molestan es a mi hijo, ¿no? Y ahí están, y ahí están. Y el asunto es, o sea, yo hoy que lo estaba pensando, dije, o sea, sí es cierto, todos estamos tranquilos, sentados, y él está tranquilito jugando, pero deja de jugar porque lo están molestando los moscos. Y se va a otro lugar y como que rompe el equilibrio del descanso de todos porque tenemos que ir detrás de él, porque los moscos ya lo molestaron. Y en las ovejas es exactamente lo mismo. Ahora, ese tipo de plagas, mencionaban los pastores, que no necesariamente se puede ver como, o sea, viéndolo como yo estoy de aquí hacia ustedes, no se puede ver, porque son mosquitas o son garrapatas que están en medio del pelaje. Lo que sucede es que la conducta cambia. Cambia la conducta de la oveja. No se sienta, no se acuesta, no come, está inquieta, está moviéndose. Y es algo muy similar con nosotros. Muchas veces no podemos ver estos asuntos y estas plagas muy bien podríamos identificarlos o hacer una referencia con la carnalidad, con el pecado, con aquello que mina nuestra vida. En el libro de Hebreos vemos que nos dan esta recomendación. Despojaos de todo peso y del pecado que os asedia y prosigamos a la meta. Y a menos que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, va a ser difícil proseguir a la meta. Ahora, muchas veces les decía, como usando este ejemplo, a simple vista no se ven los pecados, o sea, no se ve, pero la conducta cambia. La conducta del creyente cambia. Hay algo que empieza pues sí, y eso hace evidente la existencia de plagas, en el caso de las ovejas. Y es lo mismo en nosotros. Dice, por sus frutos los vas a conocer, ¿no? Entonces, también yendo a Juan, dice que cuando andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que cuando nosotros no andamos en luz, pues no tenemos comunión unos con otros y empezamos a ir en este conflicto. Es importante que como creyentes podamos ver que, porque también lo menciona la Escritura, a paz nos llamó Dios. Esto es lo que Dios hizo por nosotros. Nos guía a lugares de delicados pasos para que podamos descansar, para que podamos encontrar reposo en Él. Y Él ha dado las herramientas, pero nosotros necesitamos, ahora trayéndolo a nosotros, ser capaces de identificar si está
Estamos poniendo nuestros ojos en aquello que nos atemoriza o en el pastor que está en medio de nosotros, nuestro gran pastor. No hablo de ningún humano, sino de Jesucristo. Número 2, si hemos permitido lugar a plagas, pecados, carnalidad. Es importante que vigilemos las conductas, el resultado que produce. Porque pasa muchas veces, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, pero no estás bien. Te ves raro, te ves rara. Y si te preguntan es porque hay algo. Pero a veces tratamos de evitar esto con bien. Pero necesitamos, y uso mucho este salmo, examíname, oh Dios. Muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Y si algún hermano, alguna hermana tienen el valor de decir, hermano, te he visto diferente, no lo tomes a la ligera. Tómalo como una ayuda de parte de Dios para decir, bueno, mi conducta ha cambiado. ¿Por qué? Hay tristeza, hay temor, hay pecado, o simplemente tengo sueño. Pero necesitamos ver qué es lo que está pasando. Porque desafortunadamente, tarde o temprano, esta conducta nos va a llevar a no poder descansar y hallar paz y crecer y madurar en el Señor. Y la última parte que se menciona acerca de esto es que las ovejas puedan estar alimentadas. Estaba viendo esto y que interesantemente, por ejemplo, en la zona donde se desarrolla esta historia, los pastos no eran tan frecuentes, entonces los pastores tenían que andarle buscando porque era un lugar semidesértico o semiárido y dependía de la provisión de Dios para las lluvias y todo eso. Interesantemente, en lugares con climas áridos no hay tantos pastos, entonces hay que buscarle, pero hay menos plagas. En los lugares con más pastos hay más plagas. Y yo me ponía a reflexionar eso, obviamente no es espiritualizar, pero qué interesante es que cuando estamos atravesados por circunstancias difíciles, estas plagas se van cayendo, estos pecados, lo que sea Dios nos va atravesando, limita más eso, que cuando hay tranquilidad, cuando hay abundancia, cuando hay eso, somos más propensos a que todas estas cosas se nos peguen. Bueno, nada será para reflexión, pero el chiste es que algo de lo que tienen que hacer los pastores, porque vea la descripción de todo lo que tienen que hacer y resumido, tienen que quitar piedras, gravas, tienen que arrancar hierba y raíces que son venenosas, tienen que aventar semillas en sus terrenos para que crezca pasto, y no solamente como, voy a decir, de pasto, sino de otros vegetales que crecen conjunto con las semillas, que evitan plagas o que fortalecen el pasto. Entonces es toda una labor que mientras están con las ovejas tienen que ir haciéndolo y preparándole para la siguiente temporada, ¿no? Cuando yo leía todo eso, me ponía a pensar en algunos versículos, ¿no? O sea, hablando de estar bien alimentados y algo que produce que no podamos estar bien alimentados. Por ejemplo, ahorita les decía, tienen que arrancar ciertas raíces, ¿no? Que producen enfermedades o que pueden ser hasta venenosas para las ovejas. Y saltó a mi mente luego esto que dicen en Hebreos, ¿no? Que quitemos toda raíz de amargura. Y dije, órale, qué chistoso, ¿no? Porque obviamente esto evita el crecimiento, la madurez del creyente. Después menciona, ¿no? Veía esto de las piedras y dice la Escritura, quitaré su corazón, ese corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, que pueda sentir, que pueda amar. Y eso también o sea, puede haber palabra, pero la falta de amor produce que esta palabra no tenga fruto. Puede haber palabra, pero amargura produce que no pueda haber fruto. Y si vamos a la parábola esta de las semillas, ¿se acuerdan? Dice que salió el sembrador y esparció la semilla, pero que desafortunadamente algunas semillas cayeron entre piedras, entre estas hierbas que representan las cosas de la vida que ahogan la palabra, ¿no? Entonces, vemos esta importancia de que para que las ovejas puedan echarse y empezar a rumear y crecer, necesitan estar alimentadas, porque a menos que se haga esto, van a estar paradas y todo el tiempo buscando de algún lugar a otro. Y va a ser difícil madurar. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado las instrucciones para hacer esto. Ahora, en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y después dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y de la misma forma, hay 3 fuentes de aguas
a las que una oveja normalmente se acerca, o en un pastoreo tradicional. Una era pozos, otros eran como, pues puede ser ríos, arroyos, y la otra, déjame verlo aquí, por aquí lo anoté. Ahorita me acuerdo del otro. Sí. Y la otra que a mí se me hizo muy interesante es el agua del rocío. Decían que las ovejas se parecen en esto mucho a los seres humanos porque también su cuerpo tiene esta proporción de 78% de agua. 78% del volumen de la oveja es de agua o de líquidos. Entonces, el agua no solamente es necesaria para como su subsistencia, sino para su correcto desarrollo. Entonces, están estas tres fuentes. La primera es, o una de las que, a través de las cuales satisfacen esta necesidad, es el agua de rocío. Para hacer esto, las ovejas necesitan ir a pastar muy temprano, mucho antes de que salga el sol, de manera que ellos puedan acceder a las gotitas que están pegadas en el pasto y satisfacer sus necesidades de agua. Ahora, si recuerdan, Jesucristo nos dice lo siguiente: ¿tienes sed? Ven a mí, ven a mí. Dice, ¿te acuerdas de esta parábola de la mujer samaritana? Cuando empieza a hablar acerca del pozo, de dónde vas a sacar esa agua si no tienes nada para sacarla. Y le dice, si tú supieras con quién estás hablando, quién te está pidiendo agua, tú le dirías, no, dame a mí. Y yo te daría de un agua y no tendría sed jamás. Y el asunto con el tema del agua, o era lo que leía, es que el problema es, por ejemplo, hablando de otras fuentes diferentes a la del rocío, cuando van caminando las ovejas, pues mientras van caminando van pisando el pasto, el lodo y todo eso, y van haciendo popó, van haciendo pipí de todos los rebaños. Y si la oveja no sabe dónde va a tomar, o no está acostumbrada a tomar algún lugar, por la sed va tomando donde va encontrando. Y esa lo llena de parásitos, la llena de enfermedades, y la sed no se le quita. Porque esos parásitos hacen que siempre tenga sed y que esté constantemente enferma. Y eso es lo que dice Jesucristo. El asunto que Jesucristo le presenta a la mujer samaritana es, mientras sigas buscando otras aguas, nunca vas a estar satisfecha. Y es lo mismo con nosotros. Podemos andar buscando en otros lugares para medio calmar algo, esa necesidad interna, y nunca vamos a estar satisfechos. Pero, al contrario, siempre vamos a estar enfermos. Y esto es algo que necesitamos meditar porque hoy estaba pensando en un tema grande de este asunto de cómo es atraída la persona a Dios. Pero yo meditaba en esto, porque hay quienes dicen que el hombre puede acceder a Dios o acercarse a Dios, o que el hombre no puede acercarse a Dios porque no tiene la necesidad de Dios. Pero algo que sí menciona la Escritura en este asunto es que Él ha puesto sed, es decir, un deseo. No necesariamente sabemos o queremos a lo mejor someternos a Dios, pero hay una necesidad ligada a la humanidad hacia una deidad. Eso lo podemos ver en cualquier cultura, en cualquier etapa, en cualquier sociedad. Siempre ha habido una necesidad hacia la deidad. Existe la necesidad de adorar, porque fuimos creados de esa forma, en la que siempre necesitamos. Y el ser humano ha buscado poner sus ojos, someterse a 1000 cosas diferentes. A lo mejor podríamos decir, antes eran más precarios, ahora son ídolos más refinados o más ocultos, pero siguen siendo ídolos y sigue habiendo una necesidad. Incluso dentro del cristianismo, personas que ya hemos rendido nuestra vida a Cristo, cuando nos alejamos de esa comunión con Él, empezamos a tener sed, empezamos a carecer y a buscar en diferentes áreas. Y lo digo, incluso en ministerio. Hay personas que son hijos de Dios, pero han dejado su relación y buscan satisfacer esa carencia a través del trabajo para Dios. Y el trabajo para Dios no es lo mismo que la relación con Dios. Y se los digo porque lo sé. He caído en esas épocas en las que estoy sumamente involucrado en actividades para Dios, pero eso no es mi relación con Dios. No lo sustituye, no lo satisface. Puedo preparar 30 estudios. Por ejemplo, hay
meses que preparo 8 estudios a la semana. Pero si yo no tengo mi tiempo, yo con Dios, no para preparar y enseñar, sino para nada más yo con Él, hay una carencia. Y empieza esa necesidad. Y desafortunadamente, mientras más busques, más enfermo a veces te pones. Porque no es Dios. Y me gustaría que el día de hoy pudiéramos reflexionar en esto, si hemos caído en esta necesidad de andar buscando inquietos, cuando está ahí el agua viva, de la cual si bebemos, nunca más tendremos sed. Podremos ser o encontrar satisfacción. Entonces, en este primer ejemplo del rocío, necesitan pararse muy temprano. Ahora, si tú notas o has visto, por ejemplo, en vacaciones o cuando puedes salir a algún lugar o al campo o al bosque, el rocío, o sea, si te paras muy de mañana antes de que salga el sol, caminas y se te empapa el pantalón porque hay bastante agua en las plantas, ¿no? Pero una vez que sale el sol, pasa a lo mejor una media hora y todo eso se seca completamente. Es un breve instante en que las ovejas pueden obtener gran cantidad de agua y al mismo tiempo alimento. Ahora, no quiero decir, con lo que voy a decir, que no hay otra forma de tener un devocional, pero hay algo muy especial en aquellos que temprano le buscan. Esos tiempos devocionales por la mañana, en contraste a cuando tienes tu tiempo devocional en la noche, cuando ya la regaste todo el día y dices, ay, si hubiera leído esto en la mañana, hay una gran diferencia. Te da no solamente una satisfacción, sino te prepara para el día. Porque en tu corazón, en tu espíritu, la palabra de Dios, su presencia ha llenado y te prepara para atravesar el día. Y es un tiempo en el que, o sea, yo por ejemplo luego veo a mi esposita o que por más que intenta se apura en la mañana, pero una vez que está el primer grito de Evan, ya valió todo el día, o sea, ya es actividades, que esto, que la... Y es un breve tiempo en el que puedes tener un tiempo con Dios y puede cambiar de una manera significativa tu día. Entonces, digo, creo que hay una imagen muy bonita y una aplicación en la que podemos buscar a Dios de mañana, ¿no? De mañana buscarle. La segunda fuente a través de la cual puedan encontrar agua es de los pozos. Ahora, desafortunadamente, con estos pozos, requieren completamente de la actividad del pastor, porque una oveja no puede acercarse al pozo y por sí misma sacar el agua. Necesita del pastor. Ahora, hay lugares, o en esa época o en ese tiempo, se cavaban estos pozos en medio de la roca para poder conservar un poco del agua que pues llovía, ¿no? Y los ganados se acercaban a esos pozos, pero desafortunadamente si estaban rotos, se vaciaba el agua y ya no había más de tomar. Y entonces nuevamente tenían que estar buscando otros lugares. Y esto nos recuerda, si ustedes también recordarán Jeremías, que lo hemos citado muchas veces. 2 males hizo mi pueblo: dejarme a mí, fuente de agua viva, y cavar para sí cisternas rotas, que no pueden retener el agua. Y esto es lo que hizo Israel y desafortunadamente es lo que muchas veces hacemos de nosotros. Hay ciertos lugares, ciertas circunstancias que ha preparado Dios a través de las cuales pueda hablarnos o relacionarse con nosotros, pero a veces las echamos a perder. Pensaba en lo siguiente, no sé si te pueda servir como ejemplo, pero en el tema de la familia. Cuando nació mi hija, Dios la utilizó siendo bebé tan grandemente para enseñarme tantas cosas de su amor, del amor sacrificial, de el egoísmo, dejar el egoísmo. O sea, fue un instrumento de Dios mi hija para enseñarme tantas cosas del amor del Padre hacia el Hijo, del Padre hacia nosotros, muchísimas cosas. El punto es que después ese amor desmedido que le tengo me llevó a preocuparme sobremanera por ella. Y ahí no está Dios. En el temor no está Dios. O sea, algo que Dios hizo hermoso para que yo aprendiera de Él, yo con ciertas cosas lo echo a perder. Y puede haber esas fuentes que Dios prepara que nosotros las echamos a perder. Consideremos esto, ojalá les pueda servir como ejemplo. Y hay tantas cosas en las que Dios ha preparado lugares para que nosotros nos alimentemos de Él, nos acercamos, nos relacionemos con Él y los echemos a perder, ¿no? ¿Cuántas veces Dios ha preparado momentos familiares hermosos y salimos enojando, ¿no? O lugares, por ejemplo, la congregación, ¿no? Y a veces
cosas que Dios ha preparado, momentos y nos desenfocamos, nos vamos a otro lugar. Entonces, meditemos en esto. Y la última son estos ríos, ¿no? Estas corrientes de agua. Entonces dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, no solamente me hace descansar en lugares de delicados pastos y prepara los pastos, sino que me acerca a estas corrientes de agua donde yo pueda ser satisfecho, que la sed que atormenta mi alma pueda ser saciada. Cristo ha sido puesto como propiciación por nuestros pecados, pero también como la respuesta para todas nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos? O me gustaría que el día de hoy puedan quedarse. Como creyentes, podemos tener la mejor alimento y la fuente de agua viva. Pero mientras nuestros ojos estén en otro lugar, va a ser difícil que nos alimentemos. Si nos enfocamos en el conflicto con los hermanos, si permitimos que haya plagas, si nuestros ojos están puestos en el temor, si como estas ovejas andamos tomando de cualquier lugar, sabiendo que va a haber un momento, un lugar específico, vamos a estar enfermos y no vamos a crecer. Y Jehová es nuestro pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que pudimos leer el día de hoy. Queremos rogarte que por favor nos ayudes a deleitarnos en ti, Señor. Gracias porque nos has, como dice tu palabra, rodeado con toda clase de bendiciones espirituales, Dios. Tu presencia está en medio de nosotros y a veces pareciera que no es suficiente. Estamos tan distraídos, estamos tan insatisfechos, Dios. Entendemos que es porque no hemos gustado de esos pastos, no hemos bebido de esa agua. Ayúdanos a reposar y a descansar en ti, Padre. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.